Por eso me es Listo. imposible subir los videos, porque creo que antes daban 500 megas, ¿no? Ahora dan 100. Sí, Entonces, hasta para nosotros, para enviarnos tareas, y videos, está entonces, menor. mm, pero yo siempre les he mandado los videos les adjunto, o sea, siempre los mando a alguien por correo, se los he enviado, ¿verdad? ¿Sí o no? Creo que se lo mandé a Bras, ¿no es Por así? Brás. Creo que todos ya, profe. Ok. Creo que la última clase no la he enviado. De todas maneras, hoy No, reviso. urinário no. Bueno, justamente en cara posterior hay tres surcos. Son estos tres surcos. Tenemos tendón del tibial posterior, que está más medial. Tenemos el tendón del flexor del dedo gordo, que es el más lateral. Este es más lateral, este es más medial. ¿Sí? Y en el medio tenemos el flexor largo de los dedos. Peroné es el hueso más lateral de la pierna, justamente es también un tipo de hueso largo y forma parte de la articulación del tobillo. Ella no forma parte de la articulación de la rodilla. Extremidad superior, extremidad inferior e epífisis, como cualquier hueso largo. Vamos a hablar de la extremidad superior como siempre empezamos con él. Tiene, arriba vemos una apófisis estiloide, abajo vemos lo que es la cabeza, que es una protuberancia, y abajo vemos el cuello. Y por delante de la cabeza voy a ver la carilla articular para su articulación con lo que es la tibia. Inserciones musculares desde arriba, vamos a empezar desde la apófisis estiloide. Desde arriba tenemos el ligamento colateral peroneo y tenemos el músculo del bíceps crural. Abajo, ya en la cabeza como tal del peroné, tenemos el músculo peroneo largo y tenemos también detrás la apófisis estiloides, sería detrás de esto, como por acá, vemos el músculo sóleo. Con respecto a su cuerpo, tiene también forma prismática, está unido por una membrana interosa también a lo que es la tibia. Sabemos que el peroné es más posterior que la tibia, por eso es que siempre a nivel de la pierna uno se fractura primero la tibia o el peroné. Perdón. La mayoría de los golpes que te das tú en la pierna te los das por delante, en la cara anterior o en la cara posterior de la pierna. Ah, en la cara anterior. Entonces, ¿qué es lo que más se fractura? Tibia. La tibia es lo que más se fractura, porque está más anterior. Ahora, si tienes una fractura nada más del peroné, el golpe fue, ¿cómo crees tú que fue el golpe? ¿De adelante o por detrás? Por detrás, doctor. Por detrás. Exactamente, por detrás. Y si te fracturaste la tibia y peroné, quiere decir que el carajazo, el trancazo fue mayúsculo, fue brutal. Bueno, entonces, inserciones musculares tenemos en diáfisis, de arriba hacia abajo vemos el sóleo, peroneo largo y vemos el peroneo corto. Eso me acuerda hablando de líneas de memotecnia. ¿Me escuchan? Sí, profe. Yo tengo una memotecnia que es en Colombia, cuando yo era pequeño. Yo vivía en frontera y vivía en Cúcuta. Y en esa parte del Cúcuta había guerrilla bandera. O sea, había guerrilla por todos lados. Ahí no había policía. O sea, eso era el lejano oeste. Y justamente eran los tiempos de Pablo Escobar. Y entonces había un grupo que fue el que le dio casa a Pablo Escobar, que le decían los Pepes. Pepes, que significa perseguidos Por por Pablo. Pablo Escobar. Entonces, de ahí yo aprendí, me acordé de que en la diáfisis de el peroneo están ¿quién? Los Pepes, peroneo largo y peroneo corto. ¿Sí? Eso es otra regla memotécnica que yo, de toda esta locura. Entonces, mientras que en la cara medial tenemos extensor largo de los dedos, tenemos el tibial posterior, tenemos el tercer peroneo y el extensor largo del dedo gordo.
¿sí? Justamente esto es en la cara medial que da hacia la membrana interósea, que va hacia la tibia. Cara posterior, por detrás, vemos al protagonista, que es el sóleo. Fíjate que este sóleo viene desde la cara anterior, desde la cara anterior hasta la cara posterior. Y debajo del sóleo vemos el flexor largo del dedo gordo. La epífisis distal, o epífisis inferior también, o extremidad inferior, como le quieras decir, va a formar lo que es el maleolo lateral. Aquí tenemos el maleolo lateral, ¿sí? Los dos maleolos, que es este maleolo lateral, este maleolo medial, que corresponde a lo que es mi amiga la tibia, forma esto, que es lo que llamamos justamente, forma como una pinza que articula con el astrágalo, que es la articulación del tobillo. ¿Dudas hasta ahora? ¿Dudas? Ok. Vamos a hablar ahora de los deditos del pie. Y vamos a hablar del pie. A nivel de los huesos del pie, hay unas falanges, alrededor de 14. Hay unas regiones del metatarso, tarso, y alrededor de todo esto forman 26 huesos. Vista lateral y vista medial. Los huesos, las falanges son, ¿qué tipo de huesos son? Corto. Largos. 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 Son huesos largos. ¿Sí? Bueno. Huesos del tarso. Tenemos los huesos del tarso, tenemos vámonos de adelante hacia atrás. O bueno, vámonos de posterior a anterior. Tenemos astrágalo, que justamente ya te dije cómo articulaba, que más adelante lo vamos a ver. Tenemos el calcáneo abajo, tenemos el navicular que está medial, tenemos cuboide lateral y tenemos todos los cuneiformes, ¿sí? Acá vemos calcáneo, tarso, navicular, cuboide y mi amigo los cuneiformes, ¿sí? El astrágalo, justamente, también llamado talus, es el más superior. No posee normalmente inserciones musculares. No posee normalmente, ¿sí? Porque quiere decir que el astrágalo, si no tiene inserciones musculares, ¿qué te quiere decir? Si no tiene inserciones musculares, muchachos, es porque todo el astrágalo, ¿sí? Es una superficie articular. ¿Estamos claros? Todo el movimiento de flexión y extensión de tu pie está dado por esa, por esa, ¿sí? Ok. Espérense un momentico que me están acá. Ah. Ah. Déjame ver. Okay. Bueno, a nivel de, por eso te digo de que justamente no posee inserciones musculares. Va a presentar unos orificios vasculares, normalmente esos son justamente sus orificios vasculares como tal del hueso, y va a tener unos detalles anatómicos a nivel de la cara inferior, anterior, media y posterior. Ahora, justamente vemos a nivel de la cara medial, carilla maleolar y cara lateral, carilla maleolar lateral. Este astrágalo no tiene mucho detalle porque en verdad más que todo no tiene inserciones musculares porque todo esto, como te dije, es superficie articular. Se articula con el navicular por delante, justamente, y por debajo justamente se articula con lo que es el calcáneo, que está por acá. Calcáneo.
se articula arriba con astrágalo y adelante se va a articular con lo que es el cuboide. Tiene alrededor de 6 caras, justamente por eso es común, por eso le decimos hueso cuboide, porque tiene 6 camas. Y tiene el más voluminoso de los huesos del tarso. Se articula con el astrágalo por arriba por medio de 3 carillas, una anterior, una media y una posterior, ¿sí? Y justamente hay existe un tubérculo, una protuberancia que es el tubérculo del calcáneo. Acá sí me quiero detener porque en estos hay una serie de estructuras que van a formar unos canales para el paso de arterias y tendones, ¿sí? Todavía no hemos hablado de eso, cuando empecemos a hablar de músculo vamos a hablar de eso, pero hay un canal calcáneo medial que es este que está acá, ¿sí? Este es el tendón de Aquiles. Pero este que está acá forma lo que llamamos canal calcáneo medial y está formado por esta banda que llamamos retináculo flexor. ¿Qué es el retináculo flexor? Es una estructura que es un ligamento. Ahora bien, ¿qué hay dentro de ese retináculo? Por debajo de ese retináculo tenemos tibial posterior, flexor de los dedos, paquete báculo nervioso tibial posterior y flexor largo del dedo gordo. ¿Sí? Esto te recomiendo que lo vayan estudiando porque lo vamos a volver a hablar cuando veamos esta región de los músculos, ¿sí? Que este retináculo flexor contiene justamente a los 3 tendones flexores de lo que es el pie y al paquete vasculonervioso y tibial posterior, ¿sí? Esto se encuentra, si te das cuenta, está medial, canal calcáneo medial, y esto retináculo flexor. Ok, cara anterior, carilla articular para el cuboides, y cara posterior vemos lo que es el tendón de Aquiles, este que está acá. Les recomiendo que ustedes estudien huesos cuboides, navicular, cuneiforme, metatarso y falange, las generalidades, porque yo voy a hablar de los músculos, ¿sí? Pero necesito de que ustedes vayan estudiándose esto porque es demasiado largo. Ahora vamos a hablar de las articulaciones del miembro inferior. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, profe. Sí, sé que ¿Dudas con lo que he hablado hasta ahora? no. Ok. Espérenme 3 segundos. Están reventando. Operé un paciente, me están reventando aquí el teléfono. Ok. Lo más difícil de operar es después calarse a los pacientes, ¿escucharon? Eso es lo más difícil. Bueno, vamos con articulaciones del miembro inferior. Nosotros, ya de por sí creo que en anatomía 1 nosotros hablamos de articulaciones, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok. Sí. Vamos a empezar. Todas estas, vamos a ir desde las articulaciones de arriba. Son las articulaciones que el estudiante se tiene que aprender. Coxofemoral, rodilla, tibioperonea proximal, tibioperonea distal, talocrural, subtalar, transversal tarso, articulaciones intertarsianas, tarso-metatarsianas, intermetatarsianas, metatarsofalángicas e interfalángicas. Doctor, y en esto quiero ser muy, como te digo, muy amigo. Muchachos, hay que sabérselas. ¿Qué quiero saber? Que quiero que la gente se sepa qué tipo de articulación, si es sinovial, si es sindesmosis,
si es poliaxial, si es biaxial. ¿Estamos claros, verdad? Sí, doctor. ¿Sí? Sí. Ok. Usted va a hacer un cuadro hoy donde va a colocar cada una de estas articulaciones y la va a clasificar según su forma. Ah, mira, según su movilidad, biaxial, poliaxial, etc. Según su clasificación, ah, mira, esta es sindesmosis, esta es troclear, esta es, etcétera. ¿Sí? Vamos a hablar primero de la coxofemoral. Es un tipo de artrosis sinovial, es un subtipo esferoidea, que es un tipo de enartrosis. Superficies articulares, la cabeza del fémur, como ya te expliqué, con lo que es el labrum acetabular, que es esto que está acá, el labrum. Cápsula fibrosa se fija en el coxal y en el cuello anatómico del fémur, coxal, borde acetabular y el labrum cotiloideo. Y se inserta evidentemente en el cuello del fémur. Hay una línea de inserción, esto que está acá, ¿cómo se llama esto que está acá? Línea. Entonces te das cuenta, esa línea intertrocantérica, ¿sí? Por decirlo de una manera, esta sería la cresta, ¿verdad? Sí. Esta sería la cresta, que esta línea debería estar un poco más hacia acá, por decirlo de una manera, ¿sí? La línea de inserción de la cápsula en el cuello del fémur. Quiere decir que hasta acá se mete toda lo que es la cabeza del fémur. Todo esto, hasta la línea, se mete dentro de lo que es el labrum acetabular, ¿sí? ¿Cuáles son los ligamentos que conforman esta? Bueno, está el ilio petrocantérico, que es la porción transversa, y la porción descendente. Esto a mí no me interesa mucho. Lo que sí me interesa a mí, justamente, es que sepas de que hay un ligamento de la cabeza del fémur, que es esta, que te acuerdas que la cabeza tiene una fosita, ¿verdad? Una depresión. De esa fosita, esa depresión que tiene el hueso, es para la inserción de este ligamento, que se llama ligamento de la cabeza femoral, ¿sí? Y es importante porque ese ligamento está dentro de la articulación. ¿Me siguen? Sí. Pero es extrasinovial. Es decir, fíjate lo importante de este ligamento. Este ligamento está dentro de una cápsula articular, pero está fuera de la parte de la sinovia, de la parte sinovial. Por fuera, fíjate, esta sería la cresta intertrocantérica, ¿verdad? Fíjate como todo el ligamento isquio femoral recubre todo lo que es cabeza y lo que es el cuello del fémur, de la cabeza del fémur. Movimiento, esto ustedes se lo tienen que estudiar. Flexión, extensión, abducción y abducción, rotación medial, rotación lateral y circunducción. Es decir, es una articulación poliaxial. ¿Y quién produce la flexión? Bueno, todo esto que está acá. De todo esto yo voy a hablar cuando empecemos a hablar de los músculos, ¿sí? Pero ya es bueno de que ustedes vayan metiéndose en este tema. Arterias, tiene justamente la articulación. Las articulaciones son ricamente o pocamente vascularizadas. Pocamente. Y son ricamente o pobremente inervadas. Muy inervado. Ok, esa es la respuesta correcta. Entonces, las articulaciones tienen poca vascularización. ¿Por qué? Porque como están entre dos huesos, justamente lo que les lleva sangre son una serie justamente de ramas de otras arterias. Tenemos la femoral medial y la femoral lateral, ambas de la femoral profunda, ¿sí? Y nervios son esta articulación duele muchísimo, es sumamente inervada. Está inervada por un plexo lumbar y por un plexo sacro. Nosotros hablamos de plexo lumbar y sacro, ¿verdad? Sí. Okay. Y te das cuenta de que el plexo sacro va a producir más que todo sensibilidad en la parte de atrás de la pierna. Mientras que lo que es el plexo lumbar va a producir más que todo inervación en la parte de adelante de la pierna. Por ende, cuando hay una fractura de la cabeza del fémur, produce un dolor muy fuerte, tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás.
Articulación de la rodilla es un tipo de sinovial, es troclear del punto de vista mecánico. Es justamente tiene es bicondilia y a la vez también es troclear. Y tienes unas superficies articulares, fémur con troclicóndilos, rótula con sus carrillas articulares, la tibia con los platillos tibiales y los meniscos articulares medial y lateral. Es una articulación sumamente compleja, ¿sí? Además de esto, tiene unos ligamentos. ¿Cuáles son por qué tú crees que los ligamentos, hay articulaciones que tienen ligamentos? ¿Cuál sería la función de estos ligamentos? Protección. Exactamente. Los ligamentos tienen una función de protección, la articulación. Entonces, quiere decir de que para que tú te lesiones la rodilla, antes te tienes que lesionar los ligamentos. ¿Estamos claros? Los ligamentos son, como el doctor dijo, unos elementos de protección de la articulación. ¿Qué hacen estos ligamentos? Hacen de que si tú vas a tener una lesión en la rodilla, primero te lesiones estos ligamentos. Por ende, si yo tengo un paciente con una lesión de ligamentos cruzados, él me va a decir, doctor, pero yo tengo un problema de ligamentos, pero la rodilla mía yo la siento bien. Pero tú le vas a decir al paciente, tú te la sientes bien ahora, pero dentro de 4 o 5 años vas a darte cuenta de que te va a empezar a fallar la rodilla. Porque al no tener los ligamentos, va a haber un desgaste mayor sobre la articulación de la rodilla. ¿Sí? En esta rodilla, que estamos viendo justamente en flexión, esta está en flexión porque la rótula está hacia arriba, vemos justamente los ligamentos cruzados, ¿sí? Vemos los meniscos, ¿sí? Y justamente vamos a ver las superficies para la articulación. Esta, en este caso, de lo que es el fémur, de la epífisis del fémur, ¿ves? Aquí hay diferentes elementos en esta articulación, porque tú ves la rótula, ves por acá esta superficie articular de lo que es la epífisis de la fémur, ves estos cotiledones, o también llamados meniscos, ves estos ligamentos cruzados, y además de todo eso, aquí adentro, ¿qué hay? Líquido sinovial. ¿Me hago entender? Sí. Ok. ¿Qué son los meniscos? Bueno, los meniscos es una articulación fibrocartilaginosa y justamente se unen adelante por el ligamento transverso de la rodilla, que es lo que le decimos ligamento yugal. Hay dos tipos de menisco, uno está en forma de O, otro está en forma de C. Esto a mí de verdad no me interesa. Lo que sí me interesa que el estudiante se sepa es que hay un menisco medial, un menisco lateral. Justamente por acá, este LCA, ¿quién crees tú que es? Ligamento cruzado anterior, y este es ligamento cruzado Posterior. posterior. Muy bien. Posterior. Exactamente. Por encima de toda la articulación, fíjate tú, por encima de toda esa articulación, también hay unos ligamentos. Además, aquí vemos la rótula. Por acá abajo viene un ligamento que llamamos ligamento rotuliano. Y lateralmente están estos retináculos que llamamos alerones rotulianos. Todos estos ligamentos tienen la función, como el que me dijo, es proteger la articulación. Todos esos ligamentos son un amasijo de ligamentos para tratar de darle estabilidad a tu rodilla. De la parte posterior tenemos también unos ligamentos posteriores. Justamente tenemos, aquí vemos el ligamento popliteo arcuato. Déjame mostrarlo acá, ok. ¿Sí? Tenemos el casquete condil y también tenemos el ligamento popliteo oblicuo de Winslow. Ligamentos colaterales tenemos justamente, le decimos colaterales porque están pasando por fuera de la articulación. Está este, que es el ligamento colateral tibial, y este, que es el ligamento colateral peroneo. Fíjate tú que la rodilla, ¿qué movimiento mueve? ¿Qué movimiento hace la articulación? Flexión, extensión. Flexión. Flexión y extensión, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Entonces te das cuenta de que la rodilla
tiene una importante, por decir de una manera, una potente función de flexo-extensión. Pero para tú girar la pierna hacia afuera, ¿la rodilla cumple algún tipo de función? Creo que no. No, exactamente. Ella nada más se mueve en flexo-extensión. Pero si tú tratas, si yo golpeo a esta articulación por acá, de lado, esta articulación es muy débil. ¿Escucharon? Si yo la golpeo de manera lateral y rompo este ligamento colateral tibial, esta articulación va a sufrir. ¿Me hago entender? Los golpes en la rodilla de manera frontal, ¿sí? O de manera posterior, son golpes o movimientos que la rodilla puede sostener. Pero un golpe de lado, la mayoría de la gente que se saca la rodilla son por golpes que vienen de lado. Porque estos ligamentos que tú estás viendo acá, el colateral tibial y el colateral peroneo, son muy débiles, ¿sí? Y es la única protección lateral que tiene la rodilla. Por último, tenemos los ligamentos cruzados, que dijimos que son intracapsulares, pero extrasinoviales. ¿Cómo cuál más? ¿Te acuerdas que hay el ligamento de la cabeza del fémur también es intracapsular, pero extrasinovial? ¿Se acuerdan? Sí, doctor. El que está justamente en la fosita de la cabeza del fémur. Entonces tenemos estos ligamentos cruzados, tenemos cóndilo medial, cóndilo lateral. Aquí vemos justamente lo que es el menisco femoral, ligamento cruzado posterior, esto lo estoy viendo por detrás, y aquí vemos el ligamento cruzado anterior. ¿Sí? Doctor, ¿cuál es la función de los ligamentos cruzados? Darle estabilidad a tu rodilla. Esa es su única función. ¿Sí? Darle estabilidad a tu rodilla. El ligamento cruzado anterior, como te dije, está en el área intercondyle anterior, que ya lo hablamos cuando hablamos del fémur, ¿sí? Y el ligamento longitudinal cruzado posterior está en el área intercondilia posterior. Ok. Ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior. Y aquí vemos los meniscos. Vemos acá cómo viene el anterior y aquí vemos cómo viene el posterior. Vendría así. Rojos son intracapsulares y extrasinoviales. Entonces, con respecto... ¿Dudas hasta ahora, muchachos? Sé que es sumamente información, pero... No, profe. ¿Sí? No, profe. Ok. Bueno. Entonces, en este corte que estamos viendo sagital, o lateral, como le quieras decir, vemos fémur, justamente vemos la tibia, vemos arriba, justamente vemos a mi amiga la patela, y este sería, ¿quién se inserta aquí arriba? Arriba de la patela, ¿quién se inserta? El tendón del músculo cuádriceps. Y esto que está aquí abajo sería justamente lo que se inserta en el vértice, ¿sí? Que se llama el ligamento patelar. Ahora, te das cuenta que detrás de la patela o detrás de la rótula, por decirlo de una manera, allá hay una bolsa, ¿sí? Toda esta bolsa que está acá es una bolsa suprarrotuliana. Toda esta bolsa, como su nombre lo dice, tiene líquido sinovial. ¿Cuál es la función del líquido sinovial, muchachos? Lubricar el Lubricar. cartílago. Lubricación 1. ¿Qué más? Nutrir los cartílagos. Nutrir el 2. cartílago. Nutrición. ¿Cuál más? Proteger. Muy bien. 3. Proteger. Esos 3 elementos que ustedes acaban de decir, para mí son los más importantes que debe tener la membrana sinovial. Porque te darás cuenta, este menisco le va a llegar sangre. No, ese menisco se nutre del líquido sinovial.
Si no hay líquido sinovial, ese cartílago se va a morir. Ese menisco se va a morir. ¿Estamos claros? No hay manera. Sí, profe. Ellos se alimentan, todo esto blanco que tú ves acá, la cabeza femoral, todos estos meniscos que estás viendo acá, se alimentan del líquido sinovial. A ellos no les llega otro nutriente que no sea por el líquido sinovial. Si no hay líquido sinovial, ese menisco va a morir. Y estos huesos van a pegar entre sí y producen una artrosis. ¿Sí? Por eso es importantísimo saber cuáles son los ligamentos intra y cuáles son los ligamentos extrasinoviales. Movimientos flexoextensión, ¿sí? Muy poca rotación medial y lateral, muy poca flexión lateral y medial, ¿sí? Justamente, ¿cuáles son las acciones de los meniscos? Durante la flexión, ellos se mueven hacia atrás. Durante la extensión, ellos se movilizan hacia adelante. Durante la rotación medial, el menisco medial se desplaza hacia adelante y el menisco lateral se va hacia atrás. Y durante la rotación lateral, al revés. ¿Cuáles son las funciones de los ligamentos cruzados, los ligamentos colaterales? Los colaterales son esto que te estoy hablando. No confundir colaterales con cruzados. Estos son los colaterales. ¿Cuáles son las funciones de los colaterales? Se ponen tensos durante la extensión y se distienden durante o se relajan durante la flexión. Acciones de los ligamentos cruzados. Ellos, su principal función es darle estabilidad a la rodilla. En la flexión están tensos. En la extensión también están tensos. Y en la semiflexión es en la que están relajados. Fíjate, usted esté con la pierna en flexión o en extensión, ellos siempre van a estar tensos para darle mayor estabilidad a tu rodilla, ¿sí? Y importantísimo, la estabilidad de la rodilla está asegurada por los ligamentos colaterales cruzados y por los músculos periarticulares. Arterias. Principales arterias tenemos la arteria descendente de la rodilla, que es rama de la femoral, arterias articulares superiores e inferiores, y hay una recurrente de la tibia. Esta la vamos a ver más adelante cuando veamos sistema vascular. Nervios, muchísimos. Femoral, obturador, tibial y peroneo común. Voy a repetir la pregunta. ¿Las articulaciones son ricamente inervadas o pocamente inervadas? Ricamente. ¿Y están Ricamente. rico o pobremente vascularizadas? Pobremente. Pobre. Ok, entonces te vas a dar cuenta de que estas articulaciones tienen poca vascularización. La mayor vascularización de la rodilla es por un circuito. Sí, mira cómo viene la arteria femoral. Ella da una ramita y va a dar una serie de ramas, ¿sí?, que van a vascularizar la rodilla. Son ramas, pero no hay una arteria de la rodilla. Eso no existe. Pero en cuanto a su inervación, sí hay una rica inervación de todo lo que es los músculos de la rodilla, de las articulaciones de la rodilla. ¿Dudas hasta ahora? No. No, doctor. Una pregunta. ¿Por qué ustedes creen que una articulación tiene que estar ricamente inervada? Por sus movimientos. Sí, pero no. Sí, puede estar relacionado, pero yo sé que puedes llegar más aún. Dime por qué tú crees ¿por qué nuestro cuerpo tiene que tener las articulaciones ricamente inervadas? Para sentir el dolor, pues, podría ser. Para delimitar el movimiento. Fíjate algo, que Eso. alguien de ustedes ha tenido una esguince. Una esguince es una luxación de una articulación. ¿Han tenido alguna vez una esguince? Creo que no, doctor. Ok. Un esguince es cuando una articulación se luxa, ¿sí? Es decir, cuando hace un movimiento por encima del rango de su movimiento. La articulación de las esguinces
normalmente duelen más que las fracturas. Fíjate tú, duelen más que las fracturas porque el hueso está menos inervado que la articulación. Lo que ocurre, muchachos, es que la articulación está ricamente inervada porque esa articulación le está mandando información a tu cerebro de cómo está tu brazo o tu pierna. Cuando tú cierras los ojos y tú pones la pierna hacia la derecha, la articulación de tu cadera le está diciendo a tu cerebro, hey, me estoy moviendo hacia la derecha. Hey, me estoy moviendo a la izquierda. Hey, estoy subiendo la pierna. Hey, estoy bajando la pierna. ¿Me hago entender? Quien le lleva la información a tu cerebro de cómo está el brazo hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, son esas articulaciones. Las articulaciones mandan justamente por medio de un entramado nervioso información a tu cerebro de en qué posición está tu mano, tu cuerpo, tu brazo. ¿Sí? Por eso es que estas articulaciones son ricamente inervadas. ¿Sí? Entonces, esguince de tobillo es más grave do que una fractura. No estoy diciendo que es más grave, duele más. Ah, sí. Yo tengo Duele más. una, yo estoy con una en el tobillo izquierdo y ya Sí, tiene las más de un esguinces, mes. la gente dice, o sea, dentro del punto de vista semiológico de la medicina, normalmente los pacientes con esguince tienen más dolor que con una fractura. Porque, Sí. repito, tú ves un paciente con una fractura del húmero, del brazo, y Sí. dolor va a tener, por supuesto. Pero tú cuando ves un paciente con el hombro, con una luxación de hombro, yo he visto el paciente que llega defecado a la emergencia, del Sí. dolor. ¿Entiendes? Entendí, Yo he visto sí. pacientes con fractura de fémur y evidentemente están quejando, o sea, tienen dolor. Pero tú ves un paciente con una luxación de la cabeza femoral y el paciente está meado y defecado del dolor. ¿Sí? Sí. Bueno. Muchachos, quiero que hoy, en el transcurso de la noche, ustedes ahorita discutan qué día, a qué horario ustedes pueden entre mañana, entre martes y miércoles. Repito, alguien que anote, por favor, esto que voy a decir. El horario en que yo no puedo es 1 de la tarde a las 5 de la tarde. En ese horario yo no puedo. Mañana. Yo tengo una sugestión. Ya dejo para los demás compañeros que sea ahora día Repito, 25. muchachos, eso discutan entre ustedes. Yo puedo. Horario que yo no puedo es de 1 a 5 mañana y el miércoles yo no puedo de 1 a 7 de la noche. 1 de la tarde, 7 de la noche. Ustedes me dicen en qué horario de martes y miércoles me escriben, le dicen a Brás. Ustedes tienen mi número telefónico, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, Ok. profe. Ustedes me van a escribir a mi número telefónico, doctor. Vamos a hacerlo a tal hora y ya, sin problema. De todas maneras, ahí envié mi número, ¿sí? Doctor, ¿podemos martes a tal hora? Ok, ¿sí? Hasta acabo de dejar la clase y mañana o el miércoles